Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar la charla del día de hoy. Buenas Eh, tardes, profesor. ¿Cómo andan? Muy bien, profe. Bueno, hoy vamos a hablar un poco ya de la parte final, digamos, de los procesos electorales. Y todo esto tiene que ver con los sistemas electorales porque la parte de integración de las mesas receptoras de votos se realiza en manera diferente en cada país. Para darle un ejemplo, en el Uruguay los presidentes de mesa son escribanos que tienen la obligación de estar en la mesa y los integrantes de la mesa son funcionarios públicos que por sorteo les toca, pero como ellos tienen eh, casi 3 días de elecciones porque hacen la interna y después la primera vuelta y después el balotaje. Entonces, ese miembro de mesa asiste 3 veces a actuar como miembro de mesa y ellos le dan 2 días de permiso por cada día que asista a una elección, o sea que después tienen 6 días de vacaciones, lo cual hace que los empleados públicos tengan interés en participar. En otros países como Perú, se hace un sorteo público de en cada mesa receptora de votos se sortean una cierta cantidad de nombres que entran en una lista bien numerada y un día en el canal de televisión se hace un sorteo y ahí salen, por ejemplo, que el número 3, todos los números 3 de la lista son presidentes de mesa, los números 12 son secretarios de mesa y los números 16 son los que están completando como miembros. O sea, es por sorteo. Y si uno no asiste, le dan una multa muy fuerte. En otros lados, como en Colombia, por ejemplo, la gente se inscribe, se inscriben los que quieren ser miembros de mesa. Las universidades, las empresas pueden enviar sus listas, también los partidos políticos. Y ahí se hace un sorteo para saber quiénes van a ser miembros de mesa. En Paraguay, en cambio, tenemos la representación por partido. Nosotros no buscamos que sean independientes, sino que en Paraguay el control electoral en la mesa se funda en el control mutuo. O sea que se busca que personas de 3 partidos diferentes se encuentren en la mesa, ¿verdad? Dice el artículo 117 del Código Electoral Paraguayo, 175, perdón. Los miembros de la mesa de voto actuarán con entera independencia de toda autoridad y no obedecerán orden alguno que le impida el ejercicio de sus funciones. En este artículo se declara la libertad absoluta y sobre todo la independencia en las decisiones que toman las autoridades de mesa. Y no obedecerán orden de autoridad alguna, dice, eso es muy importante, porque es solamente los miembros de mesa pueden decidir lo que corresponde a esa mesa. El artículo 176 dice, las mesas receptoras se compondrán de un presidente y 2 vocales, siendo requisito para el desempeño de esta función pública ser elector y residir en el distrito electoral, saber leer y escribir, ser de notoria buena conducta,
y no ser candidato en esa elección. Cuando los partidos políticos indican quiénes son sus representantes en cada mesa, en puridad de verdad, la justicia electoral puede corroborar si son electores y si residen en el distrito, y también puede corroborar que si no son candidatos a esa elección. Pero los puntos B y C es imposible de comprobar, porque saber leer y escribir, nadie presenta un certificado de estudios para saber si sabe leer y escribir. Y ser de notoria buena conducta tampoco está demostrado ahí. O sea que estas dos cuestiones se quedan al arbitrio de los partidos políticos, que son los que se suponen que proponen a personas que se encuentran en esas condiciones, y entonces la justicia electoral las acepta. Bueno, el artículo 177 es la clave de la designación de los miembros de mesa. Este artículo señala: las mesas receptoras de voto estarán integradas por 3 miembros, nombrados por el juez electoral a más tardar 15 días antes de las elecciones, de entre los candidatos propuestos por los partidos con mayor número de bancas en el Congreso. O sea, los 3 partidos que más cantidad de bancas tienen en el Congreso son los que tienen derecho a proponer a los miembros de cada mesa receptora de voto. Entiéndase con la suma de los senadores y diputados que tiene cada partido. Ahora, dice, sin que puedan estar en la misma mesa más de un miembro del mismo partido político. Esta es en primera instancia. Aquí está la primera parte de este artículo. O sea, los que proponen, los partidos con mayor número de bancas, tienen que proponer un candidato cada uno, los 3 partidos. Y ahí todavía no se acepta que haya más de un representante de cada partido. Ahora, ¿cuál es la segunda parte del artículo? Si los candidatos propuestos por los partidos políticos, se entiende, fueren insuficientes para llenar los cargos o no reuniesen los requisitos necesarios, los integrantes que faltaren serán sorteados entre los candidatos propuestos por los demás partidos o movimientos participantes de las elecciones convocadas. O sea, en esta segunda parte, si nosotros vemos que un partido no presenta candidatos o estos no reúnen los requisitos, otros partidos que participan de la elección tienen la posibilidad de proponer y serán nombrados por sorteo. Hasta ahí vamos bien. No hay todavía ninguna posibilidad de que haya un representante, o sea, no, en la mesa más de un representante de cada partido. Ahora, la tercera parte de este artículo sí ya autoriza esta posibilidad cuando dice: si no se diera esa posibilidad, o sea, si no hay candidatos de otros partidos, quiere decir esto, el sorteo se hará entre los representantes de los partidos representados. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vamos a dejar de designar a los 3 miembros de mesa. Si no hay un partido político que designe
y tampoco otros partidos designaron. Entonces, algún partido va a tener más de un miembro en la mesa. Producida la designación, se procederá al sorteo del presidente de los vocales de mesa con el control de los representantes de partido y movimiento intervinientes. Esto en realidad nunca se va a sorteo. Lo que ocurre es que se alternan los cargos en la mesa. En la mesa 1, el presidente del partido A, el primer vocal del partido B y el miembro del partido C. En la segunda mesa, el presidente del partido B, primer vocal del partido C y tercer vocal del partido A. En la tercera mesa, el presidente del partido C, el vicepresidente del partido A y el vicepresidente del partido C. Y así se va haciendo mesa por mesa, alternando los cargos, ¿verdad? A los efectos de lo establecido en este artículo, las alianzas estarán representadas por los partidos políticos que la integran. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una alianza y los dos partidos que tienen derecho a tener miembros en la mesa presentan un solo candidato, entonces ahí en ese caso van a haber dos representantes de una candidatura en esa mesa. Y alguno dirá, entonces tiene toda la ventaja porque tiene dos miembros y en un candidato y un solo miembro el otro. Sin embargo, la experiencia nos dice que todas las veces que ocurrió esto, el que ganó la elección es el que estaba solo en la mesa. Por ejemplo, cuando se enfrentó Cubas Grau a Laino Filisola, como Laino y Filisola era una alianza de Partido Liberal y el Encuentro Nacional que tenían derecho a tener dos miembros en la mesa. Cubas Grau ganó lejos la elección y tenía un solo miembro en la mesa. Cuando se eligió el vicepresidente de la República, el Encuentro Nacional estaba en un cogobierno de González Macchi y tenían derecho le candidataron los dos, le apoyaron a Argaña y tenían derecho a dos miembros de la mesa. Sin embargo, Argaña perdió contra Yoyito Franco, que tenía un solo representante en la mesa. O sea que no es que porque uno tiene dos miembros en una mesa va a ganar la elección, porque el sistema de control está muy trabado y es muy difícil sacar provecho de que uno tenga dos representantes y el otro solo uno. Bueno, acá el artículo 178 parte de un error. Dice: aprobados los locales por los juzgados electorales, la decisión será notificada por escrito a los integrantes de mesa. En realidad, los locales de votación con el sistema electoral paraguayo ya están designados mucho tiempo antes. El artículo 179. Simultáneamente a la postulación de candidatos a integrar las mesas, las juntas cívicas propondrán al juez los locales donde se instalarán estas. Otra cuestión que está totalmente desfasada, porque las juntas cívicas no proponen locales de votación al juez. Los locales de votación ya están predeterminados, como les dije, con años de anticipación, porque en ese local de votación se tuvo que haber habilitado inscripción de ciudadanos que van a votar en ese local. O sea que cuando se conforman las juntas cívicas, que son 60 días antes de las elecciones, ya los padrones
de cada local de votación están todos predefinidos. Por lo tanto, estos artículos 178 y 179 no tenemos que considerar porque no responden a la realidad. El artículo 180. El ejercicio del cargo de miembro de mesa receptora es obligatorio e irrenunciable. Solo podrá admitirse como causales de excusación lo siguiente: grave impedimento físico comprobado, necesidad de ausentarse a la República por el tiempo que deba desempeñarse en el cargo, tener más de 65 años de edad y no estar en ejercicio de los demás derechos ciudadanos. Bueno, este artículo 180 es injusto porque el ciudadano dice que no puede renunciar, pero sin embargo, el ciudadano en ningún momento prestó su conformidad para ser miembro de mesa. Simplemente los partidos políticos le proponen para ser miembro de mesa y con eso ellos quedan obligados. Y eso no puede ser así, porque no es un acto voluntario, ni nadie sabe si ese partido le consultó o no al ciudadano si quiere ser miembro de mesa. Artículo 181. Aprobado que fueran los locales de votación por los juzgados electorales respectivos. La decisión será notificada a los directores o jefes de los locales aludidos o a los propietarios de los mismos para las cuales se comisiona la Junta Cívica. Será obligatorio prestar a los mismos toda la colaboración requerida para un eficiente funcionamiento de las mesas receptoras de votos. En un local de votación podrán funcionar varias mesas. Artículo 182. 3 días antes de la celebración de los comicios, los integrantes de las juntas de las mesas receptoras deberán concurrir a convocatoria a la Junta Cívica a recibir las instrucciones requeridas para el correcto ejercicio de sus funciones, así como para establecer las cuestiones dudosas que pudieran suscitarse en el desarrollo del acto. Esto tampoco se cumple. La Junta Cívica no da ninguna capacitación ni instrucción 3 días antes de las elecciones. Los partidos políticos y la justicia electoral ya organizan elecciones de capacitación con bastante anticipación, con 10, 12 días de anticipación a la fecha de los comicios, para que las personas que van a cumplir esa función ya estén capacitadas, ¿verdad? Entonces, esta es otra cuestión que no se cumple, el artículo 182. Bueno, en el artículo 183 dice: el juez electoral dispondrá la publicación de avisos impresos colocados en edificios públicos, indicando los lugares en que funcionarán las mesas receptoras de votos. Igualmente, la dirección del registro electoral dispondrá de las distintas juntas cívicas organicen la señalización requerida. Esto en el 183, esta primera parte tampoco se cumple, porque los jueces electorales no publican avisos impresos colocados en edificios públicos. Cada ciudadano, como siempre, vota en el mismo lugar en que se inscribió por última vez, ya conoce su lugar de votación. No es que nosotros le vamos cambiando de lugar. Si uno se inscribió en la escuela graduada número 178, él tiene que saber que en esa escuela está su nombre si él no pidió ser cambiado a otro lugar. O sea, son inconsistencias que tiene esta ley. Bueno, las obligaciones de los miembros de mesa: exhibir sus credenciales, comprobar la autenticidad de las credenciales de los veedores de los partidos y movimientos políticos y alianzas, instalar las mesas de sufragio, elaborar y firmar el acta de apertura en la que constará el número de mesa, asiento electoral, lugar, fecha y hora de funcionamiento de la mesa, nombre y apellido de los miembros presentes,
de los veedores de partidos, movimientos políticos, alianzas o concertación. Colocar en lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el número de mesa de sufragio para su rápida ubicación, así como carteles con los nombres de todos los candidatos para cargos, tanto unipersonales como pluripersonales, en igual cantidad, separados por partido, movimiento, alianza o concertación. Verificar si el recinto reservado tiene las condiciones de seguridad y garantía para que el elector emita su voto. Decidir en el acto todas las reclamaciones, consultas y dudas que se susciten. Mantener el orden en el recinto del sufragio y, en su caso, recurrir a la policía para expulsar, sin perjuicio de las sanciones de la ley, a todas las personas en estado de ebriedad que porten armas o que pretendan destruir material electoral. Coaccionar, sobornar a los sufragantes, faltar el respeto a los miembros de mesa o que realice cualquier acto o hecho que viole la libertad, pureza y garantía del sufragio. Acá ustedes pueden ver que los miembros de mesa, mientras están cumpliendo sus funciones, pueden ordenar a la policía que saque a una persona, que le saque del local de votación. Vigilar que los votantes depositen su respectivo boletín en la urna correspondiente. Marcar con tinta indeleble el dedo índice de la mano derecha del elector. Hacer constar en las actas correspondientes las protestas de los apoderados veedores de los partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones. Practicar el escrutinio. Entonces, ahí tenemos todas las cuestiones que la ley le autoriza a los miembros de mesa. Los miembros de mesa, receptores de votos que trabajan en el sector público o privado, tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 15 días siguientes a los comicios en que hubieran desempeñado dicha función. Está prohibido a los miembros de mesa receptora rechazar el voto de las personas que porten su cédula de identidad y se encuentre registrada en el padrón. O sea, si la persona tiene su cédula, se le reconoce como tal y está en el padrón, tiene que votar. Recibir el voto de las personas que no constan en el padrón, salvo que se trata de apoderados y veedores acreditados de los partidos, movimiento, alianza o concertación. Consentir que los apoderados o veedores de partidos, movimientos políticos y alianzas o concertaciones u otras personas realicen propaganda dentro del recinto electoral. Influir de alguna manera en la votación del elector y realizar el escrutinio fuera del recinto electoral. Todas estas son prohibiciones para los miembros de mesa. Ahora, hay un proyecto de modificación que se presentó y que modificó los requisitos, quiere modificar los requisitos, que diga ser elector y residir en el distrito electoral, saber leer y escribir. Pero quiere agregar no poseer antecedentes penales ni hallarse bajo acusación penal. No ser candidato en esa selección permanece. Ahora, se agrega no ocupar cargos públicos electivos de alto nivel jerárquico, no pertenecer activamente al cuerpo policial o de las Fuerzas Armadas, no haber sufrido condena por delitos o faltas electorales y no contar con el certificado de capacitación otorgado por la justicia electoral. Esta última, la H, es la mayor modificación que se busca. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros queremos que los que quieren ser miembros de mesa tengan una capacitación. Porque en la práctica son muy pocos los miembros de mesa que acuden a la capacitación y después se sientan a la mesa y no conocen sus funciones ni cómo desarrollarlas correctamente. Entonces, nosotros pretendemos que en cualquier época del año
y más todavía cuando se acercan las elecciones, le hagamos una capacitación a las personas que quieren ser miembros de mesa y le certificamos que está capacitado. Entonces, ahí los partidos políticos tienen que designar a personas capacitadas. Ahora, si unos días antes los partidos políticos certifican a personas que no tienen capacitación, entonces ahí nosotros como justicia electoral le convocaríamos a que se capaciten y ahí recién poder habilitarles como miembro de mesa. Y al que no se capacita, no designarle. Es una forma de garantizar que en la mesa se cumplan todas las, todos los procedimientos que corresponden legalmente a esa mesa. Bueno, eh, también se pretende modificar el artículo 177, aclarando nomás algunas cositas. Las mesas receptoras de votos estarán integradas por 3 miembros nombrados por el juez electoral a más tardar 15 días de las elecciones. De entre los candidatos propuestos, acá aclaramos, por las 3 fuerzas políticas de mayor representación, pero sin que pueda estar en la misma más de un miembro de la misma fuerza política. Si la tercera fuerza fuera una alianza y concertación, los partidos y movimientos que la integran deberán presentar sus candidatos en forma proporcional a la representación que tengan las cámaras del Congreso. O sea, ya no que estén representados los dos de una alianza, ¿verdad? Esa es, en síntesis, nuestra propuesta de modificación. Bueno, eh, a partir de ahí vamos a entrar en otros agentes electorales, que como son los apoderados y veedores. Ustedes saben que los partidos políticos tienen la facultad de designar en cada local de votación 2 apoderados titulares y 2 apoderados suplentes. En realidad, esta diferenciación entre titulares y suplentes no tiene mucho sentido, porque tanto los titulares como suplentes actúan como apoderados. Es mejor nomás designar que cada partido pueda designar 4 apoderados y da igual. Dice, el representante apoderado de cada candidatura puede otorgar mandato o autorización a favor de otro elector habilitado, objeto de que ostente la representación de la candidatura en los actos y operaciones electorales. La designación deberá realizarse mediante documento autenticado por ante el juez electoral respectivo, el cual deberá expedir la autenticación y entregarla al otorgante dentro de los 3 días de su presentación. Si así no lo hiciere, la autenticación quedará operada de pleno derecho. En cada local de votación podrán ser habilitados 2 apoderados titulares y 2 suplentes por cada partido, movimiento o alianza que haya presentado candidaturas. Y en cada distrito o colegio electoral, un titular y un suplente como apoderado distrital o departamental en su caso. Fíjense que puede ocurrir que una alianza se hace para presidente de la República y esa alianza tiene derecho a 2 apoderados titulares y 2 suplentes. Pero cada partido de la alianza presenta su candidato también para senadores. Entonces, cada uno de esos partidos que hacen la alianza pueden tener 2 apoderados titulares y 2 suplentes, con la cual un candidato a presidente podría estar representado en ese local por 12 o 16 apoderados, cosa que es una exageración.
Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electorales, a examinar el desarrollo de las operaciones de votación y de escrutinio, a formular reclamaciones y protestas y recibir los certificados que prevé este código. El artículo 189 dice: cada partido, movimiento o alianza que presente candidaturas podrá designar un veedor titular y otro suplente ante cada mesa receptora de votos. La nómina de veedores será presentada a la Junta Cívica respectiva con 10 días de anticipación, cuando menos, a la fecha de las elecciones, con indicación del número de orden en el padrón electoral de cada uno de ellos. La autoridad electoral deberá verificar la condición de elector de los mismos dentro de los 5 días de su presentación. Si así no lo hiciere, la verificación quedará operada de pleno derecho y se tendrá por válidos los veedores propuestos. La Junta Cívica respectiva pedirá al veedor el documento habilitante en el que deberán constar nombre y apellido del veedor, número de cédula de entidad, número de orden en el padrón y número de la mesa en la que cumplirán sus funciones. Acá hay varias cosas que tenemos que aclarar, ¿verdad? Primero, que cada partido podrá designar un veedor y otro suplente. Eso es correcto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia con los apoderados? Que yo le decía que los apoderados, los cuatro, tanto dos titulares como dos suplentes, pueden actuar en igualdad de condiciones como apoderados. En cambio, el veedor titular no es igual al veedor suplente, porque en una mesa puede estar solamente un veedor por partido. O sea que el suplente actúa únicamente en ausencia del titular. O sea, si yo soy suplente, no voy a actuar mientras el titular esté en la mesa. Ahora, cuando el titular se retire, sí, yo voy a entrar en sustitución de él. Ese en realidad es un suplente, ¿verdad? Y no como le expliqué del lado de los apoderados, ¿verdad? Bueno, por otro lado, tenemos que también aclarar que dice que cuando se designa se establece el número de mesa en la que cumplirán su función. Esto nosotros en la práctica ya cambiamos. ¿Por qué cambiamos? Porque antes se elegía un titular y un suplente para cada mesa, y en esa mesa solamente podían cumplir su función. Entonces vamos a suponer que en la mesa 1 no venía ni el titular ni el suplente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los miembros de mesa o de los veedores, es la misma cosa. No venía el veedor, ni el titular, ni el suplente. Entonces, el miembro de mesa, esa mesa se quedaba sin o miembro de mesa o sin veedor. Y en la mesa 2 venían los dos, el titular y el suplente, ya sea, como les digo, miembro de mesa o veedor. ¿Y qué pasa? Esa persona no podía actuar en otra mesa porque estaba designado a una sola mesa. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Designamos a los titulares de cada mesa y hacemos una lista de suplentes para ese local de votación. Entonces, un miembro de mesa suplente o un veedor suplente puede actuar en cualquier mesa, ¿verdad? Pero siempre en una sola mesa, ¿verdad? Esa es la diferencia del apoderado, porque el apoderado tiene capacidad para verificar las elecciones en cualquiera de las mesas de ese local,
Sin embargo, el veedor solamente puede verificar el procedimiento de votación y escrutinio en la mesa en la que está asignada, o sea, en la mesa en la que se sentó a cumplir su función. El veedor de mesa deberá estar inscrito en el padrón distrital y tiene derecho a permanecer en el recinto en que se realizan los comicios y junto a la mesa receptora donde desempeñará su función. Presentar las reclamaciones escritas que juzgue conveniente, recibiendo constancia de la prestación efectuada. Exigir de la mesa receptora certificación firmada del resultado de la votación y suscribir las actas del comicio, no siendo su omisión causal de nulidad del acto. Estas son las funciones de los miembros de mesa. Hay también un proyecto de ley que redactó la justicia electoral y donde dice que eh, lo que se busca es que cada fuerza política que presente candidatura podrá poner un veedor titular y otro suplente. Esto en cuanto a a los veedores. Y en cuanto, perdón, voy a retrasar otra vez porque se me adelantó, a los apoderados, dice, el derecho a la fiscalización de la fuerza electoral en pugna sobre el proceso electoral se realizará a través del apoderado general y departamentales que defiendan su interés en los tribunales y juzgados electorales de la República, apoderados ante los locales de votación y veedores ante las mesas receptoras de votos. Cada fuerza en pugna designará sus apoderados generales una vez aprobado y comunicado el calendario electoral. La designación será por escritura pública y podrá nombrarse hasta un máximo de 4 apoderados generales. Esto delimita porque antes no había la cantidad de apoderados generales que se podía designar. Y algunas organizaciones políticas, como por ejemplo las concertaciones, designaban 8 o 10 apoderados. Estos apoderados generales estarán facultados a designar apoderados departamentales para que ostenten la representación de la fuerza electoral ante los tribunales y juzgados de las demás circunscripciones de la República. Los apoderados departamentales, a su vez, podrán acreditar hasta 2 apoderados por cada distrito, a los efectos de fiscalizar labores administrativas de recepción y verificación de los materiales y útiles electorales. La designación de los apoderados departamentales deberá realizarse con la misma formalidad establecida para la designación de los apoderados generales, debiendo el tribunal o juzgado reconocer la personería del recurrente dentro de los 3 días de su presentación. Si así no lo hiciere, el reglamento quedará aprobado de pleno derecho. Se dan cuenta que acá lo que estamos haciendo es definir para qué están los apoderados generales. ¿Qué función tienen los apoderados departamentales? ¿Qué función tienen los apoderados distritales? ¿Y qué función tienen los apoderados de locales? ¿Verdad? En este, en esta, en este proyecto de modificación de ley, nosotros estamos tratando de ordenar la labor de cada uno de los apoderados. En cuanto a los veedores, ¿verdad? ¿Qué es lo que proponemos? La fuerza política que presente podrá proponer un veedor ante cada mesa. La nómina de veedores será presentada ante el tribunal con 10 días de anticipación, cuando menos, etcétera. Pero aquí lo que eh, los el delegado electoral del local de votación es que expedirá al veedor el documento habilitante. Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué opinión tienen? ¿Qué pueden comentar sobre este tema de los miembros de mesa, apoderados y veedores que
nuestro sistema electoral establece. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué encuentran como factor positivo, como factor negativo? Tienen la palabra. Con Buenas esto, tardes, profe profesor. Irma, te dejo. Liz de Prante soy. Buenas tardes, compañeros. Hay una cuestión puntual en el tema de los veedores y de los apoderados en las elecciones que nos cabe, digamos, percibir en el desenvolvimiento de las elecciones. Lastimosamente, se deja la mayoría de los problemas de las cuestiones de instalación de mesas a cargo de los grandes partidos políticos, pero andando durante la jornada se hacen las sustituciones y eso perjudica definitivamente. Yo pregunto, profesor, eh, y sobre la base de la experiencia, cuando justamente tuvimos la elección de Lugo, precisamente cuando él salió presidente, tuvimos el trabajo de instalar mesas de las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 y a las 8 vienen con todo a implementar un cambio, eh, nombrando ellos su gente sin haberla instalado en primera instancia. ¿Cuál sería la legalidad o legitimidad de esa situación? Porque todas las mesas hicieron lo mismo. Bueno, esa es una irregularidad. Cuando a las 6 de la mañana el miembro de la Junta Cívica o el delegado de la Junta Cívica comienza la labor de ir instalando las mesas, primero con los titulares designados, en ausencia de esto con suplentes designados, y en último caso con cualquier elector de la mesa, esa, esa constitución se inscribe ya en el acta de apertura de la votación. Y una vez que se llenó el acta de apertura de la votación, el que llegó tarde ya no tiene ningún derecho a sustituirle a nadie. Perdió su derecho al no estar en el horario establecido. Eso es una irregularidad y se permitió en forma innecesaria, ya que los apoderados de los otros partidos debieron oponerse categóricamente a que sean sustituidos porque ellos ya llenaron el acta de apertura e inicio de la votación y ellos se constituyen desde ese momento en los legal y legítimamente constituidos como miembro de mesa. Profe, profesor, Sí. la pregunta explícita es, ¿eso afectaría o daría lugar a que se pudiera impugnar todas las mesas? Pregunto, porque no nos dejaron y nuestro apoderado fue un flojo que no tuvimos opción, o sea que él, el personaje este no tenía la destreza suficiente y a nosotros que somos parte del equipo, al menos yo soy oficialista, ¿verdad? En ese momento no nos dejaron actuar ni siquiera hacer un nombramiento que usted está mencionando, eso de nombrar un nuevo apoderado o un nuevo veedor, lo que fuere, no nos dejaron. Bueno, esa es una flojedad, ¿verdad? Del apoderado, porque no conoce su función, no conoce seguramente el mecanismo o no tiene la fuerza de voluntad, el carácter como para imponer lo que la ley dispone, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que ya la justicia electoral no va a poder salvar, porque la justicia electoral ahí no interviene en esa constitución de la mesa. En esa constitución los que intervienen son los miembros de la Junta Cívica o sus delegados, y estos también son nombrados por los partidos políticos que participan de la elección, ¿verdad? Entonces, si los apoderados no hacen cumplir cabalmente las disposiciones del Código Electoral al respecto, bueno,
el que es más ambareté va a primar y va a hacer lo que quieren las mesas. Pero como les digo, nosotros no podemos prometer ni que ahora ni en el futuro, con las leyes que tenemos, nosotros podamos intervenir en esta situación, porque la justicia electoral en el momento de la constitución y el funcionamiento de las mesas receptoras de votos no tiene ninguna injerencia en el proceso electoral conforme nuestra legislación vigente. Gracias, profesor. Nada. ¿Alguna otra consulta, pregunta, por favor? Sí, permiso, profesor. Yo Sí. quería decirle con respecto a lo que usted dijo de los miembros de mesa. Quería decirle que mayormente nosotros, del partido, ¿verdad? Nosotros tenemos gente que normalmente se quedan en las mesas. Si son avisadas, ellas aceptan, nosotros los ponemos y son nuevamente capacitados. Ya son gente que no tienen otro trabajo más que quedarse en la mesa y si por algún motivo, por fallecimiento, algo ya no contamos con ellos, vamos a capacitar a gente nueva, pero mayormente buscamos también gente que es bien instruida y que sepa realmente para defender nuestra mesa por nuestros votos. Y sí, es con su consentimiento porque de otra manera no van a irse ese día. Bueno, en gran parte es así en los partidos grandes, generalmente se repiten los miembros de mesa, pero muchas veces ya el partido por automática nomás le designa. Yo recuerdo cuando fuimos a hacer por segunda vez la elección del gobernador de Alto Paraguay, porque se había anulado esa elección por parte de la Corte Suprema de Justicia. Cuando llegamos, los miembros del Partido Colorado nos habían dicho, ¿quién hizo esta lista? Y esto envió la Junta de Gobierno, pero esto es un desastre. Nos dicen, mire, fulano de tal, este ya hace 3 años vive en la Argentina, este tipo ya se mudó no sé a dónde y este ya murió, dice. O sea que ocurrió ahí que el partido completó nomás con los designados en la elección anterior y no consultó, ¿verdad? Eso ocurre en muchas ocasiones donde a veces hasta los miembros de mesa son informados el día antes o 2 días antes que tienen que cumplir la función, ¿verdad? En general, tenés razón, los partidos grandes sí tienen su gente que repite el proceso electoral y ya tienen experiencia. Pero como en cada proceso electoral es diferente, no es igual estar en una mesa receptora de votos cuando tenemos el sistema de votación por papeletas que estar en una mesa donde se vota con máquinas de votación. Entonces, muchas veces los miembros de mesa designados dicen, no, che está más apretada, hay papá más che. No, no, no es así, porque las situaciones, los mecanismos, los procesos son diferentes y después no saben cómo actuar. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Buenas tardes, Profe, ¿qué tal? profesor. ¿Qué Yo tal, tenía Sí, profe? mi ¿Cómo mano está? levantada, sí, pero bueno. no, pero yo no les Perdón. veo a ustedes. Ah, bueno, Ustedes profe, tienen que pero ¿qué hago? hablarme, pero si no, no les veo, yo no les veo de acá. Sí, decime. Ah, hablo, yo no sé, un compañero también Claro, habló, por eso, no no, sé. no, habla vos primero, las damas Ah, primero. dale, gracias, profe. Buenas tardes, profesor. Dos puntos que quería consultarle. Recién habló en relación a la Junta Cívica y manifestó de que los partidos dividen una alianza porque se junta, por ejemplo, con Tecoponá, por ejemplo, alianza con Patria Querida
se junta con liberales. Sí, Entonces, la Junta Cívica, ellos tienen, por más de que sea una alianza, Patria Querida mete uno, Liberales mete otro, y ahí queda el Colorado desigual. O sea, de cinco, el Colorado es dos, y ellos por ser alianza están entre tres. Escuché que manifestó una suerte de modificación en relación a un proyecto de modificación. ¿Será que me podrías aclarar un poco ese punto, profe? Porque me parece súper interesante. Yo generalmente soy junta cívica y siempre caemos en ese problema porque las alianzas agarran más lugares, pero son las personas menos preparadas a veces porque uno luego no llena ni siquiera para los miembros de mesa. Y la junta cívica es cualquier persona que por primera vez es junta cívica y el trabajo es muy arduo y complicado y sobre todo es técnico. sí, en un minuto vamos a entrar a hablar de las juntas cívicas, en especial, en particular, y ahí te voy a explicar todo lo que me estás pidiendo Ah, bueno. en unos minutos. Ya, entonces voy a hacer mi segunda pregunta que es en Sí, relación a los integrantes de las mesas. Yo sí, como junta cívica llega a las 6 de la mañana y empiezo a conformar todo. El que llega tarde, yo ya no hago más porque como usted dice, ya hago la apertura y ya le hago firmar al que se sienta. Si el partido opositor no vino a las 6, lo siento. Eh, Solicito, llamo la lista de su suplente, no está. Llamo la lista del que está y en total caso el más guapo es el que le trae a su gente y le sienta. Y yo ya cierro como junta cívica y hago el acta. Si viene a las 8 ya lo siento, yo ya no le ingreso más. Porque sí. yo ya tengo que cerrar mi apertura de mesa. La compañera pues preguntó si eso es causal de que se impugne, por ejemplo, en ese caso la mesa. Si yo cierro y no le permito más a nadie venir a las 8 de la mañana, me imagino que como Junta Cívica resguardo justamente esa situación. A no ser que, como dijo la compañera, a pesar de que la Junta Cívica ya cerró, conformó la mesa y viene uno y le excluye, digamos, al titular y se sienta, no sé cómo afectaría, profesor. Gracias. Bueno, en realidad, esta no es una causal de nulidad siempre y cuando haya sustitución, se firme el acta de sustitución de miembro de mesa. Si ya firmaron los miembros de mesa, vos tenés toda la razón al decir que una vez que firmaron el acta ya no se puede sustituir. Pero en caso de que por A o B motivo se le sustituya, tiene que completarse el acta de sustitución de miembro de mesa. Porque si no, va a ocurrir que el acta de apertura está firmado por unas personas y el acta de escrutinio y las demás actas están firmadas por otras personas. Entonces, eso sí puede ser causal de nulidad de la mesa. Siempre que se sustituyan miembros de mesa, tienen que hacer que se complete el acta. Eso es fundamental, ¿verdad? No hay, en ese sentido, no hay ningún inconveniente. Eh, y el procedimiento es correcto. Una vez que se llenó el acta, ya no se puede cambiar a las personas que están en ese momento en la mesa receptora de votos. Si alguien más que quiera preguntar algo, un varón había intentado hablar antes. Por favor, si ahora puede manifestarse. ¿Qué tal, profe? Te ¿Cómo saluda Ever está? Delgado. Bien, hermano, Muy no, bien. era en relación, o sea, a modo de complementar la idea,
y también lo que había dicho recién la compañera Gloria, una vez que, según experiencia, ¿verdad? En lo que sería la conformación de las mesas, normalmente se estipula un día antes la reunión de los apoderados de cada partido o movimiento, y a partir de las 5 estarían empezando a conformar las mesas para poder tratar de iniciar a la hora establecida que sería las 7 de la mañana las elecciones. Porque en mi caso, por ejemplo, en mi barrio San Pablo, normalmente hay muchas personas que están acostumbradas a estar temprano, entonces a partir de las 7 ya tendrían que estar todas agrupadas las mesas receptoras. Y en el caso de la conformación, normalmente hay partidos que no son capaces de llevar a sus miembros de mesa que fueron designados. Y se suele hacer pasar una mesa, después se vuelve a rearmar para poder dar tiempo. Y en ese caso no vuelve otra vez a aparecer el miembro seleccionado, entonces ya se hace nomás ya por el suplente o por el primer actor que está ahí en la lista si quiere sentarse en la mesa y se hace bajo acta la modificación para poder quitar la mesa. Eso nomás quería acotar. Totalmente, así mismo, está diciendo algo que es totalmente correcto, así es como se debe proceder. Resulta que la costumbre en Paraguay es que el Partido Colorado complete las mesas y que tenga también suplentes para las mesas. El Partido Liberal normalmente en las últimas elecciones ya completa también sus miembros de mesa. Ahora la tercera fuerza en general no completa la cantidad de miembros de mesa. Fíjense que en las próximas elecciones vamos a ser casi 6 millones de electores. Eh, Van a haber casi 20.000 mesas. Imagínense para un partido más pequeño juntar 20.000 personas titulares y 20.000 suplentes en cada uno de los distritos de la República. Nadie tiene esa cantidad. Por eso es que el día de las elecciones, a pesar de que los partidos pequeños tienen designados miembros de mesa, estos en muchas ocasiones no aparecen y las mesas se tienen que completar ya con representantes de los partidos grandes. Eso ocurre habitualmente y no nos podemos sorprender por ello, ¿verdad? O sea, eso ocurre habitualmente. Así mismo, ¿Alguna profe. otra Solamente eso pregunta? quería acotar. Sí. No, ninguna. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Así entramos en las juntas cívicas. Bueno, vamos a entrar a hablar ahora de la junta cívica. Carácter, composición, duración. Las juntas cívicas son organismos electorales auxiliares que funcionan en los distritos y parroquias del país con carácter transitorio. Constarán de 5 miembros titulares y sus respectivos suplentes y serán integradas 60 días antes de las elecciones, extinguiéndose 30 días después de los comicios, y sus funciones constituirán carga pública. Los miembros de la Junta Cívica serán designados por los tribunales electorales que correspondan a propuesta de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en proporción con el resultado que hubieran obtenido en las últimas elecciones para el Congreso Nacional, para lo cual se adoptará como base la representación que tuvieran en la Cámara de Senadores. Bueno, le quiero ir explicando uno a uno estos puntos. Primero, la Junta Cívica es una de las peores leyes electorales que sacó el Parlamento. ¿Por qué digo esto? Primero, porque dice constarán de 5 miembros titulares y sus respectivos suplentes. Miren,
No tiene ningún sentido que una junta cívica de IU que tiene un local de votación esté integrada por 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes. Y Ciudad del Este, que tiene a lo mejor 32 locales de votación, esté también integrada por 5 miembros titulares y sus respectivos suplentes. No tiene ninguna lógica, no tiene proporción esto. Yo creo que la cantidad de locales de votación de cada distrito es la que debe determinar cuántos miembros va a tener una junta cívica. Porque si ustedes fijan en esta ley, no existe el delegado de la junta cívica. Eso fue un invento de cuando comenzamos hace 30 años en la justicia electoral. Como había distritos donde no teníamos miembros de junta cívica para ir a instalar las mesas, inventamos al delegado de la junta cívica, pero que no está en la ley, ¿verdad? Entonces, ahí está mal concebida la junta cívica. Por otro lado, serán integradas 60 días antes de las elecciones, extinguiéndose 30 días después. Yo creo que debería ser menor el tiempo de vigencia de la Junta Cívica. 60 días antes, la Junta Cívica todavía no tiene nada que hacer. Creo que con un mes basta y sobra, y con 15 días después de las elecciones también. Sus funciones constituirán carga pública, quiere decir que no tienen remuneración, es gratuita la prestación, ¿verdad? Ahora, con respecto a la designación, serán designados, dice, por los tribunales electorales de cada circunscripción. O sea, todos los distritos o municipios del departamento tienen que ser designados por los tribunales electorales de ese departamento. Y dice, a propuesta de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, en proporción con el resultado que hubieran obtenido en las últimas elecciones para el Congreso Nacional. Es otro error de la ley. ¿Por qué? Porque las alianzas electorales ya no existen para la siguiente elección. Porque ustedes tienen que recordar que las alianzas desaparecen ipso iure, por imperio de la ley, una vez que se proclama la elección. Ya no existen alianzas. Y los movimientos políticos tampoco ya existen para la siguiente elección. O sea, si yo como movimiento político tengo varios miembros en el Parlamento, y aun cuando sea la segunda fuerza, ese movimiento ya no existe y está prohibido que continúe ese movimiento. O sea que debe ser a propuesta de los partidos y en todo caso de las concertaciones, que es la figura jurídica que sigue vigente después de la proclamación y dura por 5 años que se instala el gobierno, ¿verdad? O sea que es otro error de la ley. Bueno, y por último, fíjense acá que hay una diferencia muy importante. Cuando recién hablábamos de designar a los miembros de mesa, dijimos claramente que eran para los 3 partidos que tenían el mayor número de bancas en el Congreso, o sea, en la suma de senadores y diputados que tiene cada partido. Sin embargo, para la Junta Cívica
se tiene en cuenta solamente la representación que tuvieran en la Cámara de Senadores. Hoy, una junta cívica estaría conformada por 3 miembros del Partido Colorado, un miembro del Partido Liberal y un miembro de Cruzada Nacional. Esa es la integración que hoy corresponde designar para las próximas elecciones. O sea que en esta ocasión el Partido Colorado tiene mayoría en las juntas cívicas. Bueno, requisitos. Los ciudadanos propuestos para integrar juntas cívicas deberán reunir las siguientes condiciones: ser ciudadano paraguayo, gozar del derecho al sufragio y hallarse inscrito en la sección electoral respectiva, gozar de reconocida honorabilidad en la comunidad y tener cursado por lo menos los estudios primarios completos. Ahí en el punto C y D es donde quiero recalcar que cómo se prueba la reconocida honorabilidad en la comunidad. Yo puedo tener un vecino que considera que soy una gran persona y el vecino del otro lado puede decir que soy un bandido. ¿Y cómo se prueba? ¿Cómo yo pruebo que tengo reconocida honorabilidad? En todo caso, no estar cumpliendo pena o no tener orden de captura o algo por el estilo que se puede comprobar. Pero la reconocida honorabilidad no se puede comprobar. Y tener cursado por lo menos los estudios primarios, tampoco vamos a pedir certificado de estudios a todos los que van a ser miembros de junta cívica. O sea, son cosas que en la ley están de más. Ahora, en las funciones de la junta cívica hay también muchos errores. Dice, son funciones de la junta cívica: elegir a un presidente y un secretario entre sus miembros. Esa no es una función. Es una competencia que tienen para elegir a sus autoridades. Pero eso no cumple ninguna función. Error. Proponer al juez electoral los locales de votación. Error. La Junta Cívica no propone locales de votación. Los locales de votación, como les expliqué anteriormente, están designados 2 años antes o 4 años antes. Proponer a los integrantes de la mesa receptor electorales. Error. Eso hacen los partidos políticos. Nada que ver con la Junta Cívica. Y velar para que los asignados concurran a cumplir su cometido. ¿Cómo va a velar el miembro de la Junta Cívica? Esos los que velan que asistan son los partidos políticos que le comprometen a sus afiliados. Acreditar a los veedores designados por los respectivos apoderados. Eso hoy también ya está encomendado a los jueces electorales. Recibir y organizar la distribución de todos los materiales útiles, equipos, documentos requeridos, eso sí. Esta es una función de la Junta Cívica. Recoger todos los elementos utilizados en el acto eleccionario, luego de finalizado el mismo, y entregarlo bajo inventario al juez electoral de su circunscripción. Error también. ¿Por qué? Como yo, que estoy en vaquería, miembro de Junta Cívica, voy a recoger los elementos, hacer un acta de cosas y ir hasta Caguazú a entregarle al juez electoral o hasta Coronel Oviedo, perdón? No es así. Esto no es cierto. Cumplir las reglamentaciones de los organismos electorales superiores, sí. Es su función. Recibir de los integrantes de mesa bajo constancia escrita las actas, padrones y boletines de voto utilizados y disponer su remisión al juez electoral bajo estrictas medidas de seguridad. Esto también los miembros de la Junta Cívica entregan a los delegados electorales o a la oficina distrital
para que estos le hagan llegar al juez electoral. Requerir de las autoridades policiales la adopción de medidas de seguridad que garanticen el proceso, eso sí es una función. Y sesionar cuantas veces fuera necesario, dejando constancia de lo actuado en un libro de actas. Sus resoluciones serán adoptadas por simple mayoría. Se dan cuenta cómo en sus funciones hay varias cosas que en la realidad no hace el miembro de la Junta Cívica. Bueno, luego vamos a hablar ahora sí de la Junta Cívica. ¿Qué opinión tienen sobre lo que hablamos de la Junta Cívica? ¿Alguien quiere opinar? Eh, ¿Qué tal, profe? Solo Bien. manifestar ahora la aclaración también en relación a la proporción y la distribución para el cargo. Nosotros, por ejemplo, donde yo suelo ser junta cívica, que es en el distrito de Abaí, departamento de Cazapá, tenemos 6 locales de votación y somos 5 juntas cívicas nada más. Entonces siempre tenemos problemas por ese uno, porque antes los colorados, que yo soy oficialista, ¿verdad? Éramos dos. Y el suplente era el sistema, o sea, pensaban que íbamos a agarrar todo con el suplente y teníamos todo una batalla campal para designar, porque una junta cívica no se puede partir y hacer 2 locales de votación por la distancia que hay entre uno de otro. Entonces teníamos que utilizar al suplente y como que se resuelve todo por unanimidad, siempre perdía en todas mis decisiones, profe. Me enviaban al lugar más lejano que se puede enviar a alguien. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Bueno, si no hay otro, Profe, sí, quiero nomás emitir un comentario de lo que se vive en las elecciones y sí, que probablemente pueda nutrir el trabajo de ustedes ahí para las mejorías, ¿verdad? Nadie exige que la Junta Cívica sea compuesta por locales. Entonces, los que vienen a fungir de junta cívica son generalmente personas totalmente ajenas, extrañas y no pueden desempeñar, digamos, un trabajo por lo menos eficiente, ¿verdad? Y lo único que hacen es pararse, estar ahí, obviamente. Lo que siempre vemos que cumplen es el tema de controlar el manejo de las documentaciones, los papeles, los insumos. Hasta ahí. Pero más de eso no suelo tener ningún reflejo de actividad positiva de ellos. bueno. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a verificar un poco y analizar la modificación de la ley de las juntas cívicas para que la ley refleje las funciones que tiene que cumplir y no esta serie de errores que de las 10 o 11 funciones que le dan, solamente 3 son reales, el resto son todos inventos, ¿verdad? Cosas que la Junta Cívica no hace ni debe hacer. Entonces, hace mucho tiempo que queremos mejorar un poco el tema de las juntas cívicas, eh, que haya proporcionalidad en cuanto a la cantidad de locales de votación, etcétera. Pero bueno, eso ya el Parlamento desde hace muchos años no decide no tratar este tema y entonces seguimos como estábamos. Bueno, para el último tema que vamos a tratar hoy es la propaganda electoral, ¿verdad? Eh, Hay que diferenciar dos cosas. La
¿no? O que signifiquen ataques a la moralidad pública y las buenas costumbres. Los partidos políticos y alianzas podrán realizar toda clase de actividad propagandística por los diversos medios de comunicación social para hacer conocer su doctrina, así como las informaciones para sus afiliados y la opinión pública. La propaganda política se puede hacer todo el año y está y la opinión pública. No para hacer propaganda electoral. Tenemos que diferenciar bien. La propaganda política se puede hacer durante todo el año sin interrupción, pero no debe incluir la propaganda política. Yo quiero decirles que soy partícipe de hecho que cualquier alusión a una persona, fotos de personas vivas, consideraría propaganda electoral y no política. Ahora, si es una persona fallecida, sí, porque ese ya no tiene interés electoral. Yo puedo hacer, por ejemplo, que Bernardino Caballero sobre el caballo esté y haga propaganda por el Partido Colorado, porque Bernardino Caballero ya no va a ser candidato. Pero si yo le saco a un líder actual como propaganda política, estoy cometiendo un error grave porque eso ya es propaganda electoral, ¿verdad? Bueno, prohíbese la propaganda de los partidos, movimientos, naciones, colectividades o instituciones que podían generar discriminación por razón de raza, sexo o religión. La utilización de áreas de dominio público, salvo periodos electorales y conforme con cuanto más adelante se establece. Y la utilización de amplificadores de sonido cuando el volumen de este representa una alteración a la tranquilidad pública, ¿verdad? Bueno, los partidos, movimientos y alianzas tendrán libre la utilización de espacios a los medios masivos de comunicación. A tal efecto queda establecido que sus propietarios y directores no podrán realizar ninguna discriminación en las tarifas, en el sentido que no serán más elevadas que las ordinarias para actividades comerciales, y que tampoco podrán los responsables de los medios hacer discriminaciones tarifarias en favor o en contra de otro partido, movimiento o alianza. Si los medios masivos de comunicación social establecen programas para la realización de propaganda política, los directivos no podrán por ningún concepto establecer discriminación en favor o en contra de ningún partido. Ahora, la propaganda electoral. El objeto de la propaganda es la difusión de la plataforma electoral. O sea, acá ya estamos en periodo de elecciones, así como los planes y programas de los partidos, movimientos, alianza o concertación, con la finalidad de concitar la adhesión del electorado. Acá lo que busco es que la gente le vote a mis candidatos, ¿verdad? Bueno, es responsabilidad de los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones que propician las candidaturas que el contenido de los mensajes constituya una alta expresión de la adhesión a los valores del sistema republicano y democrático y contribuya a la educación cívica del pueblo. Se entiende por propaganda electoral la exposición en la vía y espacios públicos de pasacalles pintadas y afiches que contengan propuestas de candidatos o programas para cargos electivos, espacios radiales o televisivos con mensajes que llamen a votar por determinado candidato o propuestas, espacio en periódicos, diarios, revistas, semanarios con propuestas de candidatura o propagandas de gobierno. Se dan cuenta que acá no es la ideología del partido ni su... Acá lo que se busca es llamar la atención para los candidatos. Esa es la diferencia entre la propaganda electoral y la política. La propaganda se extenderá por un máximo de 60 días, contado de 2 días antes de los comicios, pero esto hay que dejar en desuso
porque ya se modificó la ley. A partir de ahora, a partir de la convocatoria de las elecciones, los partidos políticos ya pueden hacer propaganda electoral, ¿verdad? Bueno, toda propaganda que realicen los partidos deberán individualizar claramente la leyenda o individualizar la candidatura que la realice, cuidando no inducir a engaños o confundir al electorado. Si tal ocurriese, el partido o movimiento afectado por los mensajes de tal propaganda podrá recurrir al Tribunal Electoral de la circunscripción con la probanza respectiva, y esto se lo considerase conveniente, podrá correr vista al fiscal por un término perentorio no mayor de 24 horas, o considerando evidencia de engaño o la confusión generada. O sea, no se puede confundir al electorado. ¿Qué queda prohibido en la propaganda? La incitación a la guerra o la violencia, la discriminación por razones de clase, raza, sexo, religión, la animosidad física de las personas, la instigación, la desobediencia colectiva al cumplimiento de las leyes o decisiones judiciales, o la disposición adoptada para salvaguardar el orden público, la creación de brigadas o grupos de combate, y también está prohibido la realización de actos de proselitismo, la aportación de banderas, divisas u otras acciones de esa naturaleza una vez expirado el plazo para la realización de la propaganda electoral. O sea, el viernes y el sábado anterior a la votación no se puede hacer ya propaganda, ¿verdad? Bueno, hay dos formas de propaganda. En la vía pública, las municipalidades tienen que determinar en dónde autorizan a fijar carteles o murales, etcétera. Y la propaganda callejera, siempre a través de murales, afiches similares, se realizará en áreas determinadas por la respectiva municipalidad, ¿verdad? Sí queda prohibido, aun cuando no disponga la municipalidad, queda prohibido fijar letreros en puentes, edificios públicos nacionales, departamentales y municipales, en monumentos, señales de tránsito y las leyendas sobre los pavimentos de las carreteras o calles urbanas, ¿verdad? Queda prohibido los mensajes que inciten a la guerra o la violencia y todo eso que estuvimos hablando recientemente. Está prohibida la realización de actos de proselitismo, la aportación, espera, este ya está repetido. Bueno, acá tenemos que decir claramente que la propaganda electoral que no se cumple puede ser denunciada y es un delito. Por lo tanto, yo la vez pasada ya le expliqué que eso tiene que ser juzgado por el juez penal y no por la justicia electoral. Ahora, los medios masivos de comunicación social, ¿verdad?, están obligados a dar durante 8 días propaganda gratuita a los candidatos, ¿verdad? Bueno, entonces, nadie puede impedir la propaganda electoral ni inutilizar o alterar o perturbar los medios lícitos empleados para su realización. La propaganda electoral está limitada por partido o movimiento a no más de media página por edición o es equivalente en número, centímetros de columna en cada uno de los periódicos y revistas. En lo que respecta a la propaganda de televisión o radio, cada partido o movimiento tendrá derecho a un máximo de 5 minutos por cada canal o radio por cada día, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros tenemos acá que queda prohibido la difusión de resultados de encuestas desde 15 días inmediatamente anteriores al día de la elección. Esto se constituye en un disparate porque la Corte Suprema le autorizó al diario Última Hora y hace poquito también al diario La Nación a que publiquen encuestas en cualquier momento. Entonces,
este artículo 305 que no tiene sentido. Y el artículo 306 tampoco ya tiene sentido, porque dice que queda prohibida la difusión de resultados del sondeo de máquina de urna hasta 1 hora después de la señalada por el cierre. Pero ¿qué ocurre? Durante todo el día, los que hacen boca de urna están diciendo que fulano está ganando, tiene tanto por ciento y fulano tanto por ciento. Y ponen eh, nombres a los candidatos con los cuales se puede identificar muy claramente quién es quién. Entonces, durante todo el proceso de votación, la gente sabe quiénes son los que están adelante en la encuesta. Así que hasta acá vamos a llegar. Ustedes me hacen las preguntas que consideren pertinentes y nos vamos a ver el próximo lunes para un repaso general antes de las de los exámenes que van a hacer el martes. Si alguien quiere decir algo. Profesor, yo ya traje, Sí, porque a mí me gusta la cuestión electoral y probablemente su clase y del otro profesor que está con nosotros ahora sean las clases más interesantes, porque realmente hablamos de cuestión electoral. En el sentido de la propaganda, eh, es muy simpático porque generalmente se pinta de noche, ¿verdad? Entonces uno sí, hace la denuncia en juzgado penal y te piden, a no ser que pongas innominado, ¿a quién le vas a sancionar? Para lo único que te puede resultar es que pidas una medida cautelar y te vayas a ahorrar, nada más que eso. Es muy difícil probar quién pintó. sí, así mismo es. Es una cuestión muy delicada porque el hecho de que vos, por tu propio medio o decisión, nomás vaya a un grupo y borre la propaganda que pintó otro partido, puede generar una pelea impresionante, ¿verdad? Eso es un hecho grave. Por eso que no hay que tampoco que tomar decisiones unilaterales y ir a borrar nomás la propaganda ajena. O también está lo otro que si no hace eso también el contrario saca ventaja. A nosotros muchas veces nos dice, profesor, puedo poner un cartel en tal parte. Y le digo, porque mi contrario ya puso acá en la ruta. Y bueno, y si puso él, pone vos también, le digo, no está autorizado, pero ¿qué le puedo decir yo? Si le digo no pongas, él va a estar en desventaja porque el contrario ya puso, ¿verdad? Entonces, si alguien lo obliga a sacar, que lo obliga a sacar a los dos, ¿verdad? Entonces, es una cuestión muy difícil y a nosotros nos complica realmente el tema de la propaganda electoral y por eso es que nunca hay sanciones respecto a ese tema. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a quedar para el próximo lunes y ahí vamos a hacer un repaso general que yo quiero que más que nada ustedes me pregunten las cosas que dudan, que quieren saber sobre lo que puede salir en el examen, todo eso, y entonces yo le voy a ir contestando y aclarando lo que duden. Les agradezco mucho la atención y nos vemos el lunes. Gracias, Hasta profe. luego, profesor. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta hasta luego. luego.